Nos enseña el capítulo 1, que todo el cielo habla para restablecer ¿qué? La gloria de Dios. Debemos entender esto, ¿no? Que esto lo vimos en el estudio anterior, que todo esto que se está haciendo en el universo a la venida de Cristo no es únicamente para nuestra salvación. Nosotros somos salvos en el proceso, pero lo que se está vindicando es que la justicia de Dios en el universo entero. Y entonces nosotros vivimos para la gloria de Dios. Eso lo dice Isaías 43:7. Todos los llamados por mi nombre, para la gloria mía, los formé y los hice. Entonces, nosotros vivimos y estamos respirando aquí, así como todo hombre que pasa por allá afuera, para glorificar a Dios. Que la mayoría lo rechaza es otra cosa, pero la puerta de la gracia continúa como abierta. ¿Para qué? Para que por medio de la predicación de nosotros, ellos que no saben para qué están respirando, lo hagan en algún momento. Pero para eso estamos nosotros aquí, para poder llevar ese mensaje a ellos también. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo todo el reino de los cielos? Restablecer la gloria de Dios, y en ese proceso nosotros estamos siendo salvos. Nosotros no somos el centro es Dios. ¿Okay? Todo es para Dios, todo fue hecho por Él y para Él. Lo dice la palabra, ¿sí o no? ¿Okay? Entonces, para la gloria de Dios. Y Dios mismo empeñó su palabra, ¿y quién es el garante de que eso se lleve a cabo? ¿Quién está llevando a cabo el plan de salvación? ¿O el plan para restituir la gloria de Dios? ¿Quién es el sumo sacerdote? Entonces Cristo es el que lleva a cabo. Eso lo listo, mi María. Ahí va. La luz y mi carga de pecado dejé. Aquí puedes poner la que es el corito adventista, que es el santuario. En el santuario celestial. Ajá. A ver si está aquí descargado, porque eso no es... No, eso no es del linario. O si no, buscamos uno que hable del santuario. No lo tengo. Okay. Entonces busca uno, ahí en el linario, uno que hable del... Los rodillos en tu santuario. Sí, vamos a poner eso. Tu santuario, donde tus ángeles griten su loor. Vamos a adorar tu gran nombre. En la santidad, tu presencia, te alabo, Señor. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre por la eternidad. Gracias te damos, oh Dios, por este día maravilloso. Gracias te damos por tu sábado santo y por la bendición y la oportunidad que nos das de estar acá en tu casa, Señor, en este tu santo día. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, porque tú eres el creador de todas las cosas, oh Dios. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso nos sumamos a la adoración celestial por tu creación. La gloria y la honra sea solamente tuya, mi Dios,
Perdona nuestros pecados y dirige nuestra mente y nuestro corazón para que tu gloria sea manifiesta en este día, en este lugar, Señor. Trae con bien a los que vienen en camino y bendice a tu iglesia, Señor, en este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios nos bendiga. Como le dije yo al hermano el otro día que fui, la vez que vine, yo dije que era necesario que estudiáramos con respecto a Hebreos. Entonces vamos a estudiar en estas 5 semanas, que hay una buena oportunidad de completar el libro de Hebreo. Entonces lo vamos a dividir, en 5 días, en 5 secciones. Hoy vamos a estudiar la primera parte, que serían los capítulos 1 y el capítulo 2. El sábado que viene, si Dios lo permite, estudiaremos los capítulos 3 y 4. El día 16, el capítulo 5, 6 y el 7. El 23, 8, 9 y 10. Finalizamos el 30 de noviembre con los capítulos 11, 12 y 13. Entonces vemos que en estas 5 semanas podemos hacer el estudio completo del libro de Hebreos, lo cual es de verdad que es maravilloso, porque es un libro que tiene una riqueza para nuestro aprendizaje que es muy grande, que nosotros deberíamos dominarlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿cierto? Y nuestro punto central, nuestra columna vertebral, por supuesto, somos cristianos, la salvación, la justificación por la fe en la gracia dada por Cristo, pero nuestro fundamento principal es el santuario. Porque muchas veces hemos preguntado, ¿y qué es lo que nos distingue con respecto a otras iglesias? De una vez salta el sábado y no es el sábado. Hay otras iglesias que guardan el sábado también. Otros dicen, no, el estado de los muertos, tampoco, porque también los testigos de Jehová conocen la verdad sobre el estado de los muertos. Pero somos la única iglesia que hace una exégesis y un estudio correcto de lo que es el santuario. Y conociendo el santuario, por ello es que tenemos la verdad sobre todo el plan de salvación. Entonces, Pablo, eso todavía no está totalmente revelado, no lo dice abiertamente, pero por la manera de escribir, la mayoría de los teólogos coinciden de que Pablo es el escritor de Hebreos, porque es un escritor anónimo. Dicen ellos, no está firmada la carta, como lo vemos en Gálatas, como lo vemos en las otras de Pablo, que dice firmo con mi propia mano, o firmo con mi letra, etc. Pero en el caso de Hebreos no es así. Pero vemos que se usa un lenguaje del santuario en el libro de Hebreos. Entonces vamos a analizar el libro de Hebreos, porque sobre todo cuando estemos en el 23, entre el 16 y el 23, es la mayor riqueza, porque es donde nos habla con respecto a la misión verdadera del Mesías. ¿Para qué vino Cristo? Cristo vino, vamos a adelantar allí, como para no, ¿cómo les diría? Dice la palabra que lo que la ley no pudo perfeccionar, Cristo, como nuestro sumo sacerdote, sí lo logra. Entonces, el libro de Hebreos nos va a ir explicando paso a paso cómo Cristo hace ese trabajo. Entonces, vamos a ver. Capítulo 1 y 2 es la introducción. ¿Quién es? ¿Cómo nos habla Cristo? ¿Por medio de quién? ¿Y cómo fue enviado? Eso es lo que nos vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a ver, hermanos, cómo Pablo, o el escritor de Hebreos, utiliza la Biblia. Y por eso que es interesante que nosotros podamos hacer los estudios correctamente en la Biblia. La Biblia, hermanos, se explica a sí misma. Cuando nosotros estudiamos, creo que en Isaías 28, creo que es 28:10, si no me equivoco, que le dice que la Biblia correctamente, línea tras línea, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, un poquito allá, entonces hasta que caigan de espaldas y sean convencidos totalmente de que la palabra es la verdad, parafraseando el versículo allí. Entonces la Biblia se explica a sí misma, y nosotros como adventistas del séptimo día tenemos una herramienta adicional, que es ¿quién? Elena de White, ¿cierto? Que nos ayuda a entender lo que ya está escrito en la Biblia. No hay nada nuevo allí. Elena de White no inventó ninguna doctrina, sino que ella nos explica a mayor profundidad lo que ya la Biblia nos había enseñado. Entonces, mis hermanos, el versículo central para nuestro estudio del libro de Romanos lo vamos a conseguir en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Romanos no, Hebreos. Porque el libro de Hebreos tiene esta particularidad,
Generalmente a nosotros cuando vamos a sacar la idea principal de un texto tenemos que leerlo y releerlo, ¿cierto? Para poder extraer. Pero Dios es tan misericordioso que en el libro de Hebreos nos lo dejó claro y nos lo escribió de manera directa y nos dice así, para conseguirlo aquí rápidamente. Y lo dice así. Y ahora bien, fíjense cómo lo dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es esto. Es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces fíjense cuán maravilloso es esto que nos dice el escritor, cuál es el punto principal de lo que habla el libro de Hebreos. El punto principal de lo que venimos diciendo es esto, que tenemos ¿quién? Tal sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo, ¿cierto? Según el orden de quién, de Melquisedec, el verdadero sumo sacerdote, del cual los otros eran sombra, y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Y dónde está sentado? A la diestra de la majestad en los cielos, así como lo vio Esteban cuando estaba siendo apedreado, que estaba sentado allí, ¿cierto? Entonces, bueno, ya teniendo la base, vamos a empezar con nuestro estudio el día de hoy. Es corto, yo creo que tranquilamente vamos a cumplir los tiempos. Entonces, bueno, hermanos, empecemos la lectura. Vamos todos a Hebreos capítulo 1. Vamos a ir versículo a versículo deshojando el libro de Hebreos. Y empieza diciendo así, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de la sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, ¿qué es lo que nos está explicando Pablo o el escritor de Hebreos en estos 5 versículos? Nos está dando la introducción de quién es Cristo y de cómo nos habló, cómo se comunicaba Dios con Israel, por medio de quiénes. Por medio de los profetas, ¿cómo está, hermanita? Por medio de profetas que hablaban en su nombre, pero en los posteriores tiempos, en estos tiempos, nos está hablando directamente por medio de quién, de su Hijo, que es quién, Cristo Jesús, o sea, de una manera directa. Entonces nos explica aquí el que es el resplandor de su gloria. Felipe, ¿qué le dijo Felipe a Jesús? Tan solo muéstranos al Padre y creeremos. ¿Y qué le dijo Felipe? Tanto tiempo que estoy contigo y aún no me has visto. Entonces es el resplandor de su gloria, ¿cierto? Misma de su misma sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces vemos, hermanos, en la oración dije, hoy es un día especial, día sábado, ¿cierto? Que conmemoramos una vez más que la creación del Señor. En primer lugar, nosotros lo adoramos porque somos su creación y también porque nos redimió. O sea, tenemos doble motivo para adoración. Los seres celestiales que no pecaron lo adoran únicamente porque es el creador. Es el creador de todas las cosas, creador y sustentador de todas las cosas. Entonces, eso es lo que nos está revelando aquí en Hebreos. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Entonces vamos a ir al Salmos capítulo 2, versículo 7, para que veamos que estas cosas que escribió el autor de Hebreos no vienen de la nada, vienen sacadas de la misma palabra de Dios. Salmos capítulo 2, versículo 7 al 9. La debe dejar marcado aquí.
y dice así. Para ver, Salmos, se me fue, no sé, leer Salmos 2, 7 al 9. Salmos 2, 7 al 9. Ok. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te tendré hoy. Te haré por herencia a las naciones y como posesión tuya de los confines de la tierra y los quebrantaré con vara de hierro, como vasijas del alfarero los desmenuzará. Eso es un poquito más adelante lo que vamos a ver aquí. Entonces, fíjense. Déjame ver más adelante porque aquí está. Vamos a seguir un poquito más adelante porque es más adelante donde lo dice. Fíjense. Ajá. Lo dice más adelante, es en el 5. Aquí era hasta el 4, por eso que me fui. En el 5 es donde dice lo del Salmo 2. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo acabamos de leer en el Salmo número 2, ¿cierto? Y tampoco yo seré por padre para él y él será por hijo. Y otra vez, el versículo 6, introduciré al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles. Versículo 7, ciertamente hablando de los ángeles, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros de fuego. Entonces, en ese contexto, si vamos al Salmo capítulo 2, versículos 7 al 9, y vemos cómo dice exactamente lo mismo la palabra del Señor. Ok, vamos ahí nuevamente allí. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Exactamente lo que dice el versículo 5, ¿cierto? Y pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y luego el 9 dice, y los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y eso también lo vemos que lo utilizó otro escritor bíblico. ¿Quién escribió el Salmo número 2? ¿David? Los salmos de David. Entonces esto era una profecía de tiempo, pero vemos cómo los escritores bíblicos usan la misma palabra de Dios para afianzar sus ideas. Entonces cuando vemos el Nuevo Testamento tiene afianzamiento siempre en el Antiguo Testamento. O sea, de ahí se inspiraron los escritores bíblicos para continuar adelante porque Dios hace un reforzamiento de sus ideas, de lo que ya había revelado. Entonces vamos ahora a Apocalipsis capítulo 2, versículo 27, y vamos a ver cómo se reafirma la idea aquí, o cómo reafirma Juan lo que dijo David en el Salmo número 2. Versículo 27. Y les regirá con vara de hierro y serán quebrantados como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces fíjense que es una copia textual del Salmo capítulo 2, versículo 9. Entonces así es como debemos buscar la Biblia para buscar los significados, de dónde vienen las cosas, de dónde viene lo que escribió uno u otro. Y entonces vemos que indudablemente el Antiguo Testamento tiene la base para entender el Nuevo Testamento. ¿De quién hablaba David cuando Dios le inspiró a escribir eso? Según lo que estamos viendo en Hebreo. ¿Quién era aquel que dijo, a ti te he engendrado hoy, te daré con vara de hierro, regirás las naciones? David está diciendo una profecía mesiánica. Está hablando precisamente de Jesús. Entonces ahora seguimos. El versículo 6 dice, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórelo todos los ángeles de Dios. Cuando nosotros leemos, como le dije, que tenemos también a la hermana White como profeta de Dios, y que nos guía, ¿verdad?, al aprendizaje o al entendimiento de las Escrituras, cuando vamos en la historia de redención, en la versión electrónica, en el capítulo 1, que se llama La caída de Lucifer, que eso ya lo estudiamos en la serie aquí, el origen del conflicto, ¿se recuerdan? El conflicto cósmico, y eso lo estudiamos en la primera lección, el origen del conflicto. Vemos que en La caída de Lucifer, en la página 13, el párrafo 2, en la versión electrónica de la historia de la redención. No lo tengo aquí porque está ahí en el teléfono, no trae la computadora, pero lo pueden buscar, para que vean cómo se hizo el concilio. Como lo vio la hermana White, se hizo un concilio en los cielos y Dios le reveló que Cristo era el comandante de ellos.
Allá en el cielo ellos estaban, vamos a decir, ligados con ellos porque el nombre de Cristo como ángel, ¿cuál es? ¿Cómo se llama Cristo como ángel? Hay un orden en el cielo, lo estudiamos en el gran conflicto, ¿cierto? Hay un arcángel, hay serafines, hay querubines y están los ángeles. Hay un solo arcángel que se llama Miguel. Y el nombre de Miguel significa ¿quién como Dios? Y Daniel dice, es el principal de los principales. Y después en Daniel 12:1 dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. De esto hay muchas contiendas porque los hermanos testigos de Jehová también comparten esta interpretación de que Cristo es el arcángel Miguel y es por ello que se hizo la rebelión en el cielo, hermano. Porque Lucifer veía a Cristo como uno igual a él, no veía diferencia. Pero entonces sentía celos porque Cristo, si entraba a los concilios celestiales, Cristo, si el Señor el Padre lo buscaba, con Cristo había como mayor información y Lucifer quería estar allí, quería entrar a los concilios. Y entonces dice en la historia de la redención que el Padre reveló a los ángeles quién era Cristo. Y entonces ahí él les dijo, adórenle porque Él es mi Hijo. Y entonces dice, ahí entendieron ellos y ahí esa es la base de este versículo, el versículo 6. Y otra vez cuando introduce al príncipe, dice, ¿cierto? Al primogénito en el mundo, perdón, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Y a quién se puede adorar si no a solo a Dios? ¿Cierto? ¿Merecen los ángeles adoración? Absolutamente, ¿no? Entonces, únicamente Cristo o Dios es el que merece la adoración. Y Dios mismo le dice, adórenlo todos los ángeles del cielo. Entonces vemos, hermano, cómo acá en el capítulo 1 nos está revelando el Señor por medio de Hebreos quién es nuestro objeto de adoración, quién es ese sumo sacerdote, cómo estaba previsto y cómo está siendo utilizado el día de hoy para guiar a su pueblo. Entonces continuemos. Versículo 7, y ciertamente hablando de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Entonces fíjense, hermano, ¿cómo llama el Señor a los ángeles? Les dice que son ¿qué? Ministros, ¿cierto? ¿Qué es un ministro? Un representante, ¿cierto? Cuando los pastores llegan, empiezan a trabajar, cuando aún no han sido ungidos, se les dice que son ¿cómo? Son ministros, ¿cierto? Ministros del Evangelio. Entonces los ángeles tienen esa función, son ministros de Dios. Entonces vemos la acción de los ángeles en varias partes, en varios lugares. Por ejemplo, vamos a ver, yo lo busqué por aquí, creo que eso está más adelante. Sí, está más adelante, más adelante lo vamos a volver a ver, para que lo busquemos aquí. Entonces, bueno, seguimos. Versículo 8, pero él dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y desdeñado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. También dice, tu Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Versículo 13. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso es que se da la confusión de Miguel. Porque cuando nosotros decimos que Miguel es un arcángel, la gente, los hermanos dicen, pero un ángel es un ser creado. No es Dios. ¿Y cómo vas a decir tú que un ángel está sentado a la diestra de Dios? Y usan este versículo porque ningún ángel se le dijo eso. Pero es el nombre de batalla de Cristo en el cielo. Y el versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esa es la función de los ángeles.
Entonces, bueno, hermanos, fíjense. Cuando vamos al versículo 12, dice, como un vestido envolverás y serás mudado, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Refiriéndose el escritor a Dios, ¿cierto? ¿Qué sabemos de Dios? Dios no muda, no hay sombra de variación en Él. Por eso que su palabra es algo confiable. Lo que está escrito ya es. Para Dios, para nosotros hay temporalidad, pero para Dios no hay temporalidad porque cuando Él lo dice, ya es. Nosotros vemos las cosas a futuro. ¿Será que nos vamos a salvar? Tenemos la promesa de Cristo de que si creemos en Él, ya lo somos, ¿cierto? Y se manifiesta ¿cómo? En la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Porque yo no le puedo decir que acepté a Cristo y soy salvo y sigo viviendo como vivía antes. Eso es una muestra de que no soy ningún salvo. Pero si acepto la salvación y dejo que Dios haga su obra en mí y empiezo a caminar en esa obediencia que Él me va a incitar, recuerden que Él pone el querer y el hacer. Yo puedo aceptarlo o puedo negarlo. Sigo haciendo mi voluntad y hasta ahí llega la obra de Dios. Por eso es que es tan importante, hermanos, cuando sabemos que viene de Dios, no rechazar lo que Dios está diciendo, lo que Dios está pidiendo, lo que Dios está haciendo en nosotros. Porque lo acabamos de estudiar hace pocas semanas en Marcos, hay un versículo ahí controversial, no recuerdo si Marcos 4:11, de que es lo que habla de las parábolas, que le hablaba en parábolas para que oyendo no oyeran, para que viendo no vean, no sea que entiendan y les sean perdonados los pecados. ¿No? ¿Cómo es eso? De verdad que si uno se queda en lo que dice allí, ¿cómo es eso? Entonces también vemos que dice que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene aún lo que tenía le será quitado. Y eso se refiere cuando nosotros tenemos revelación de verdad y llegamos a una verdad que no la creemos, aún aquello que creíamos, vamos para atrás, como el cangrejo. Por eso que es importante aceptar la revelación de Dios tal como es, conociéndolo por medio de las Escrituras. Muy importante. Porque este es nuestra única garantía y por eso estamos estudiando. La palabra es nuestra única garantía porque Dios no cambia, hermanos. ¿Ok? Entonces estaba diciendo que para Dios no hay tiempo. Dios se atreve a escribir en el capítulo 13 de Apocalipsis, el versículo 8, que en el libro de la vida están escritos todos los que, o sea, son salvos todos los que aceptaron el sacrificio del Cordero desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios sabe quiénes están escritos allí. Dios lo sabe ya, nosotros no lo sabemos, pero Dios ya lo sabe porque para Dios eso es. Recuerden que Dios llama las cosas que no son como si qué, como si fueran, porque Él dice y es, hágase la luz y fue la luz. Del mar seres vivientes, ¿y qué pasó? Dio el mar seres vivientes. Cuando Dios lo dice, ya eso es. Por eso es que no es antes o después para Dios. Para Dios solamente hay un tiempo verbal que es el hoy. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Dios habla para nosotros hoy. ¿Okay? Entonces seguimos. Entonces fíjense, hermanos. Cuando vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 12, ahí me espacié un poquito para que reafirmemos la idea de que Dios no cambia. Vamos a Malaquías 3:6. Aquí vamos a buscar varios versículos. Malaquías 3:6. Y dice así: porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. ¿En qué contexto? De que Dios le había prometido a ellos que Él sería el Padre, que Él sería el que los guiaría y por eso no habían sido consumidos. Él mantiene su promesa. Números 23:19. Y dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Si Dios lo promete, hermano, ya eso es un hecho. ¿Por qué no recibimos la promesa de Dios? ¿Por qué creen ustedes? Esa es la única respuesta, hermana. Por la incredulidad. La incredulidad es lo único que nos separa
de lograr todo lo que está escrito allí. ¿Por qué? Porque nos vemos a nosotros mismos. Cristo lo dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, una fe pequeñita, le diría a este monte, imagínense decir yo y pararme de frente: Farallones, vete y tírate a Buenaventura. ¿Creen que eso sería posible? Claro que sí, porque la palabra de Dios lo dice. O sea, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, esa es la literalidad, pero dice cosas mayores que esa. Por supuesto que nadie va a decir que se haga eso, ¿no? Pero es lo que dice la palabra. Entonces, Dios cumple todas sus promesas, y si una de sus promesas es que el que cree en Él pasará de muerte a vida, o que Cristo es la resurrección en la vida, ¿creemos eso? ¿Lo creemos? Amén, gloria a Dios, ¿cierto? Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, es el mismo Dios desde la eternidad. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. Y ya vamos a ver Salmo 102 del 25 al 27, para que veamos cómo David, o cómo el escritor de Hebreos, copió lo que ya había escrito David en ese versículo, el 12. 102 del 25 al 27 dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos son como una vestidura que se envejecerá, con un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Hasta ahí, hasta el 27. Entonces vemos, hermanos, cómo exactamente lo que está escrito en el 12 es el Salmo 102 del 25 al 27. Entonces vemos allí cómo, una vez más, cómo el Nuevo Testamento está basado, ¿qué? ¿En dónde? En el Antiguo. O sea, el Nuevo Testamento no es tan nuevo. El Nuevo Testamento tiene todo un asidero en el Antiguo Testamento. Todo lo que está escrito allí viene de allá. Incluso, ¿por qué no se entiende muchas veces Apocalipsis? Porque todos los símbolos vienen del Antiguo Testamento. Y aquel que no estudia el Antiguo Testamento no puede lograr entenderlo. Y entonces, bueno, pasamos. El 13 ya lo leímos, al cual los ángeles dijo a Amás: siéntate a mi diestra. Y el 14, no son espíritus ministradores enviados al servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Entonces son espíritus ministradores que tienen una función. Cuando nosotros leemos Gálatas 3:19, hemos leído que ¿quién escribió la ley? El dedo de Dios, ¿cierto? Escrita con el dedo de Dios. Pero en Gálatas 3:19 dice que fue dado a los ángeles, y los ángeles fueron los que la dieron. Entonces vemos que los ángeles cumplen un ministerio importante en la obra del Señor. Vemos, lo estaba buscando porque yo creía que lo había leído, pero creo que no, porque lo busqué en la hermana White y lo busqué en la Biblia, y la Biblia es enfática en decir que Dios cerró el arca, pero yo creo haber leído en algún lugar que dijo que los ángeles cerraron la puerta del arca. O sea, diciendo que Dios hace su ministerio a través de los ángeles, y vemos a los ángeles trabajando a lo largo de la historia, ¿cierto? Aplicando la justicia o la salvación a aquellos. Vemos el caso de Sodoma y Gomorra. ¿Quiénes fueron a ver si lo que se decía era cierto o falso? Los ángeles. El clamor había llegado a Dios, y Dios envió a ¿quiénes? A los ángeles. ¿Para qué? Para que destruyeran la ciudad, ¿cierto? Y así como vemos. Y hay un caso que es particular, y vamos a entender por qué Jesús dijo lo que dijo. ¿Se recuerdan el caso del siervo del centurión? Que está en los evangelios. Que viene el centurión, o le hacen saber a Jesús que el siervo del centurión está enfermo. Y Jesús dice: vamos. ¿Por qué? Porque cuando leemos en Lucas,
esa parte está en Lucas, que dice, le dicen los ancianos, ve y atiéndelo porque él es digno, le dicen. Los ancianos de Israel le dicen, él es digno porque nos construyó una sinagoga, merece que lo atiendas, como si la aplicación de la justicia la dice el hombre. Y Jesús, fuera digno o no digno, iría a la casa del centurión. ¿Qué creen ustedes? Claro, porque Jesús no se negaba a nadie. Pero cuando él iba en camino, el mismo centurión le dice, no soy digno de que entres a mi casa. Y dice unas palabras de verdad que muy interesantes. Dice el centurión, yo también soy hombre que tiene autoridad. Y le digo a este, ven y viene, anda y va. Solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Y entonces Jesús dice, quedó maravillado y dijo, ni aún en Israel he hallado una fe como esta. ¿Qué era lo que entendía el centurión? Fíjese que el centurión está diciendo allí que él también es hombre de autoridad. Entonces está diciendo que Cristo es ¿qué? Un hombre con. Si está diciendo yo también soy, es porque tú tienes autoridad. Solamente di a tus ministros que vayan y ellos van a sanar a mi siervo. El centurión sabía mejor que los judíos cómo trabajaba el reino de los cielos, cómo los ángeles ejecutan la función de Dios. ¿Quién sanó al centurión, al hijo del siervo del centurión? Los ángeles, hermano. Dios dio la palabra y de una vez así fue. Entonces son cosas que están aquí en la Biblia y esto también lo pueden leer en la verdad sobre los ángeles, el libro de Nehemías. Es un libro no muy grueso. Yo no lo he leído completo, pero sí partes bien interesantes allí. Entonces, bueno, hermano, ¿qué nos enseña el capítulo 1? Que todo el cielo habla para restablecer ¿qué? La gloria de Dios. Debemos entender esto, ¿no? Que esto lo vimos en el estudio anterior. Que todo esto que se está haciendo en el universo a la venida de Cristo no es únicamente para nuestra salvación. Nosotros somos salvos en el proceso, pero lo que se está vindicando es que la justicia de Dios en el universo entero. Y entonces nosotros vivimos para la gloria de Dios. Eso lo dice Isaías 43:7. Todos los llamados por mi nombre, para la gloria mía, los formé y los hice. Entonces, nosotros vivimos y estamos respirando aquí, así como todo hombre que pasa por allá afuera, para glorificar a Dios. Que la mayoría lo rechaza es otra cosa, pero la puerta de la gracia continúa como abierta. ¿Para qué? Para que por medio de la predicación de nosotros, ellos que no saben para qué están respirando, lo hagan en algún momento. Pero para eso estamos nosotros aquí, para poder llevar ese mensaje a ellos también. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo todo el reino de los cielos? Restablecer la gloria de Dios, y en ese proceso nosotros estamos siendo salvos. Nosotros no somos el centro es Dios. ¿Okay? Todo es para Dios, todo fue hecho por Él y para Él. Lo dice la palabra, ¿sí o no? ¿Okay? Entonces, para la gloria de Dios. Y Dios mismo empeñó su palabra, ¿y quién es el garante de que eso se lleve a cabo? ¿Quién está llevando a cabo el plan de salvación? ¿O el plan para restituir la gloria de Dios? ¿Quién es el sumo sacerdote? Entonces Cristo es el que lleva a cabo. Eso lo vemos en Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 14, se establece todo el plan y cómo se llevará a cabo. El Padre hizo el plan, ¿verdad? O sea, porque dice, bendito sea el Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestes. ¿En quién? En Cristo. ¿Ok? Y lo predestinó para hacerse por nosotros, y así dice, más o menos parafraseado. Vamos a leerlo, hermano, porque es importante. Vamos a hacer ese paréntesis porque es muy importante esa cita. Ya vamos, para dejarlo aquí, para no tardar mucho al volver. Efesios capítulo 1. Ese es el pacto eterno, hermano. A partir del versículo 3.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Fíjense, aquí está hablando de temporalidad porque está escribiendo Pablo, pero para Cristo eso ya fue. Eso fue desde antes de la fundación del mundo y para eso nos salvó, ¿verdad? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Entonces ahí vemos, muchos hermanos preguntan, ¿pero dónde está la soberanía de Dios en el plan de salvación? ¿Por qué? Porque hay una corriente que creo que ustedes la conocen, que son los calvinistas, que dicen que hay una predestinación, que Dios escoge a unos para ser salvos y a otros para... Ellos se defienden diciendo, no, Dios no escoge para perdición, pero si no te da gracia, ¿cuál es tu destino? Si rechazamos, si Dios no te ofrece su gracia, ¿a dónde va a parar el hombre? A la perdición. Entonces, ellos dicen en esta parte, entonces por eso es que debemos entender bien. Entonces dice, por su amor nos predestinó para ser adoptados los suyos por el puro afecto de su voluntad. ¿Pudo Dios, después del pecado de Adán y Eva, destruir el mundo? Si le hubiera placido, lo hace, ¿sí o no? Porque Él es soberano. Pero ¿qué había hecho desde antes? El pacto eterno ya. ¿Para qué? Para suplir esa situación. Versículo 7. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, por medio de Cristo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El 9. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de su promesa, que es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Fíjense cómo termina, para alabanza de su gloria. O sea, todo esto es para la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces vemos, hermanos, cómo allí se estableció el plan de salvación, cómo se estableció el pacto eterno a través de Cristo. Entonces ahí vemos a los tres involucrados. El Padre, el que planificó el plan, hizo el plan, ¿cierto? Cristo, el que lo lleva a cabo y garantizado por medio del sellamiento. ¿Por medio de quién? El Espíritu Santo. Entonces, ya aquí no queda duda de una Trinidad o de una deidad compuesta de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque están los tres trabajando juntos para establecer nuevamente la gloria de Dios, como lo dice aquí. Entonces, terminamos con el capítulo 1. ¿Sí entendemos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Del capítulo 1, ¿a quién nos presentó? ¿Cómo nos habló Cristo? ¿Cómo nos habló Dios en los postreros tiempos? ¿Por medio de quién? Del Hijo, que es Cristo. Entonces nos está dando el inicio para ver lo que viene ahora. Ahora va a profundizar en el capítulo 2 de quién es Cristo y cómo vino Cristo. Hay versículos muy importantes para nosotros en el capítulo 2. Entonces aquí está dividido en varias partes. Vamos del 1 al 4. Vamos a darle rápido. Ok. Por tanto, estamos en Hebreos capítulo 2. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Que hemos oído de quién? De Cristo. Ojo. Ok, primeramente nos habló por los profetas y ahora nos habla por el Hijo, que hemos oído. ¿Y qué viene por el oír? La fe, ¿cierto? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿a qué palabra se refiere aquí? A la ley, hermano. Que viene
esto respaldando lo que decía Gálatas 3:19 cuando dice que los ángeles dieron la ley. ¿Okay? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad? ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Qué podemos ver? ¿A qué se está refiriendo Pablo en estos 4 versículos, hermano? ¿Lo volvemos a leer? Lo voy a volver a leer. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Oído a la palabra de Dios, no sea que nos deslicemos. La palabra de Dios es la única garantía, hermano. El Espíritu Santo nos va a llevar acá. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron? ¿Cuándo fue anunciada primeramente la salvación? ¿Cuándo fue la primera vez que se anunció el Evangelio? Ajá. Correcto, amén. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Ahí no solamente está hablando de salvación, está hablando del fin. ¿De quién? Cuando uno pisa una serpiente en la cabeza, ¿qué le pasa? ¿Y qué pasa con el veneno que tenía esa serpiente? ¿Se acabó? Y entonces, ahí Dios estaba poniendo fin al tiempo del pecado a través de esas palabras. Entonces, ¿cuándo fue escuchada esa palabra? Desde el principio, hermano. Desde el principio Dios está hablando, Dios estableció la enemistad. Cuando se inició el pecado, ¿qué se inició? También la gracia. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia siempre ha existido. Y eso es lo que nos está explicando el autor aquí. Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Entonces vemos que a lo largo de la historia, Dios se reveló por medio de señales, prodigios y milagros. ¿Existió eso en el Antiguo Testamento? Prodigios y milagros, ¿me pueden decir uno, aunque sea uno? Ajá. Los que se hizo en Egipto, grandes señales y prodigios. Resurrecciones, ¿hubo en el Antiguo Testamento resurrecciones? ¿Cuántas? Ajá, Lázaro en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, los dos sí, el hijo de la viuda y el hijo de la mujer, no me recuerdo cómo que era, que lo hizo Eliseo, ¿cierto? Entonces vemos cómo hay señales, desde el principio había señales. ¿Okay? Y finalmente por medio de Cristo, que es el que está introduciendo. Cristo ejecutó su ministerio, ¿un ministerio de qué? De servicio. Por donde pasaba Cristo, no quedaba enfermo, hermano. ¿Okay? Y recorría Cristo las ciudades de ellos y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Okay? Entonces seguimos. Versículo 5. El autor de la salvación. Okay. A ver. Ok. Dice así. Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Al contrario, alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que lo visites. Eso lo vemos claramente, aquí yo lo puse, el 6, lo vemos en Salmos 8, del 4 al 6, no lo vamos a buscar por el tiempo, pero si quieren lo notan para que lo busquen, en Salmos 8 al 6 es la base donde el escritor está consiguiendo esto, que dice, que es el hombre para que te fíes de él, o el hijo del hombre para que te acuerdes de él, y después en Santiago lo dice nuevamente, dice que somos como una neblina. Hoy estamos y mañana ya se desvaneció. ¿Cierto? Ok. Versículo 7. Lo hiciste un poco mejor a los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos.
todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo nuevamente, hermano. Todo está sujeto bajo los pies de Cristo. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto. Aunque todavía no vemos todas las cosas, que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué en este versículo 8 dice que aún todas las cosas no le son sujetas a Cristo? ¿Qué es lo que pasa en el mundo hoy? Ok, pero todavía existe el pecado, ¿cierto? O sea, hasta que no sea erradicado el pecado, vamos a continuar sufriendo, va la gente a continuar muriendo, va a continuar la enfermedad, van a continuar los desastres naturales, hasta que Cristo le ponga un fin a eso. Entonces pareciera que todas las cosas aún no están sujetas, pero ya está la promesa de que eso está decidido. ¿Sí o no? Amén, ¿verdad? Ok. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Okay. Entonces vemos aquí hablando de Cristo para que experimentara ¿qué? La muerte. Ahora del versículo del 10 al 18 hasta el final. Esta parte es la parte importante porque nos va a hablar de la naturaleza humana de Cristo, hermanos. Esta es la parte central de este capítulo. Convenía que aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Entienden por qué nosotros nos llamamos hermanos? Porque ¿quién es el hermano mayor? Y entonces nosotros somos coherederos con él. Y al nosotros hacernos coherederos con él, somos todos hermanos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cierto? Esa parte estuvo bien. Ajá. Estamos en el versículo 14. Para ver. Ok, versículo 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, yo confiaré en él. De nuevo, aquí estoy yo con los hijos que Dios me dio. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, ¿por qué Dios o Jesús se hizo hombre? Para poder morir y por medio de la muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte, que es ¿quién? El diablo. Y vamos a ver algo interesante un poquitico más adelante. Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, hermanos. Fíjense. ¿Quién quiere morir? Levante la mano. Pero hay una promesa también en la Biblia que dice que todo el que quiera vivir piadosamente como Cristo, ¿qué padecerá? Entonces, ¿debemos nosotros temerle a la muerte? Vivamos o muramos, ¿de quién somos? De Cristo. ¿Fácil? Para nada. Porque la carne rehúye a eso. Pero por eso dijo Pablo, andar en el Espíritu. O sea, no lo dijo por eso precisamente. Y no se te satisfaga los deseos de la carne. ¿Quién es el que teme morir? La carne. Yo. Pero el Espíritu, ¿de quién es? De Dios. Porque cuando morimos, el Espíritu ¿a dónde va? A Dios. Y entonces, morir es un estado de reposo, un sueño, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros somos temerosos a la muerte,
estamos sujetos a servidumbre. Hermanos, aquí sin ánimos de crítica ni nada, y cada quien sabe lo que hizo. El COVID. Yo me cansé de leer comentarios en el COVID donde los que aceptaron la inoculación o la vacunación acusaban a los que no. Por culpa de ustedes, el virus sigue. ¿Sí o no? ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Qué esgrimían algunos de los que decidían no inocularse? Esgrimían de que eso no era una vacuna, porque una vacuna no se realiza en un año, ni en meses, sino con años de estudio. Yo no sé qué puede causar eso en mi cuerpo, por eso es que no lo acepto. ¿Y cuál era la respuesta? Prefiero salvarme ahorita que morir, prefiero morirme en 5 o 6 años que morirme ahorita del COVID. ¿A qué le tenían miedo? Y por miedo a la muerte, ¿qué fueron? Hicieron cola para ponerse con el cuerpo que ni siquiera sabían qué era. Y entonces, ¿cómo están estos? ¿Sujetos a qué? A servidumbre. Porque salieron corriendo haciendo lo que dijo ¿quién? El gobierno mundial. Por el temor a la muerte. Mi hermano, esto siempre ha sido así. ¿Y para qué vino Cristo? Para librarnos de esa servidumbre. Ese también es parte de lo que Cristo vino a hacer. ¿Por qué? Porque Él vino, se hizo hombre para sufrir la muerte, para vencer a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Vemos que esto es el principio. ¿Por qué? Cuando Caín pecó, que después que mató a Abel, vemos que Caín le dice, y ahora todo el que me vea va a querer matarme. ¿Y qué hizo Dios? Les puso una señal, para que cuando lo vieran, no lo maten. Le puso una señal ¿en dónde? A Caín. ¿Quién recuerda? Una señal en la frente. ¿Qué va a pasar con los que no se dejen poner la marca de la bestia? ¿No van a poder qué? La parte inicial. Comprar ni vender. Y si yo no puedo comprar ni vender, ¿cómo? ¿De dónde saco la comida? Y si no como, ¿qué pasa conmigo? Y finalmente dice, y hará que mueran todos los que no acepten la marca de la bestia, la segunda bestia, ¿cierto? Va a hacer que sean muertos. Entonces, hermano, Cristo vino a liberar a todo aquel que tenga temor a la muerte para que no estemos más en esa servidumbre. Si vivimos, de Cristo somos. Si morimos, de Cristo somos. Entonces, es interesante, y esto es una realidad espiritual que nosotros debemos atesorar. ¿Para qué? Para que podamos caminar en este mundo que hay poquita maldad. El amor aumentó, ¿cierto? Nos amamos unos a otros. Yo llego y pido un aventón y una vez se para alguien y me lleva para donde yo vaya. ¿No? A nadie le importa a nadie. Me importo, y eso está animado por toda la gente, porque tú todo lo puedes, tú todo lo logras. Piensa en ti primeramente, y si puedes pensar en otro, pero primeramente tú. Y eso es, dijimos, lo opuesto al amor no es el odio, es el egoísmo, el yo. Y lo vimos esta mañana en la lección de escuela sabática, ¿cierto? Cuando Cristo se le reveló a la mujer samaritana, es maravilloso, porque ella se olvidó del yo. Haciendo un paréntesis aquí, ¿no? Vemos que ella fue al pozo. ¿Por qué? ¿Qué iba a buscar? Agua. Y cuando Cristo se reveló, que le dijo yo soy, ¿qué pasó con ese cántaro? Ahí quedó botado, hermano. No me importa más nada, sino que allá el Mesías. ¿Y qué hizo? ¿Qué decían allá en la ciudad de la mujer? ¿Que era una qué? Y fue y dijo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Qué pasó con lo que decía la gente de ella? Que antes le atemorizaba y le daba tanta pena que tenía que salir a esa hora a buscar agua. O sea, ¿a dónde quedó el yo? Fuera aquí. ¿Por qué? Porque allí hay el Mesías. Y es Él al que estoy viendo. Entonces, cuando vemos al Mesías, el yo, como dijo Juan el Bautista, es necesario que tú crezcas y yo mengo.
Entonces vemos cómo en el que entiende ese encuentro con Cristo, eso se logra. Entonces, hermano, vino a librar a los que tienen temor a la muerte, ¿cierto? Ok, vean. Ajá. Ok, que se ve eso. Versículo 15, y librar a todos los que ese es el que leímos. 16, ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de quién. ¿Descendencia de quién dice allí? De Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Ya estamos terminando. Para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para librar a los que son tentados. Entonces, mis hermanos, ¿quiénes son los hijos de Abraham? ¿Ah? ¿No escuché? ¿Ah? Todos nosotros, ¿por qué? Ok, por ahí va la cosa, buena respuesta. ¿Quién da más? Dice Gálatas y Romanos que los hijos de Abraham son los que creen a la promesa. ¿Cuál promesa? Que Cristo vendría. No son los que lo son según la carne, no son los que son judíos según la carne, los que son verdaderos hijos de Abraham, sino los que creen a la promesa. Los que creen en Cristo son los hijos de Abraham. Entonces, ¿a quiénes vino a ayudar Cristo? Únicamente a los que creen en Él, hermano. Y por eso, ok, ese es el resultado. Por eso se hizo igual a quién? A los ángeles. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Qué decía el versículo 14? ¿Quién no puede leer? 8, el versículo 2, capítulo 2, versículo 14. ¿Qué dice? Alguien que lo lea. De Hebreos, estamos estudiando Hebreos, capítulo 2. No, pero el que le sigue, el 17, perdón. 16 y el 17, ¿cierto? Ajá. Ok. Tenía que ser semejante en cuanto, en algunas cosas. ¿A quiénes? A la descendencia de Abraham. Semejante en todo a usted y a mí. ¿Qué implica ese todo? ¿Todo? ¿Qué es todo? Todo es todo. ¿Cómo nacemos usted y yo? Y aquí vamos a entrar rapidito, voy a robar 5 minuticos, Gustavo, ¿esto? 5 minuticos. Y aquí vamos a concluir. ¿Nacemos pecadores? Sí, nacemos pecadores. Y si Él se hizo igual a nosotros, entonces Cristo nació pecador, entonces no es el Salvador. Sí. Nacemos con tendencias al pecado, mas no nacemos pecadores. La naturaleza pecaminosa es tendencias a hacer lo malo, pero no en condenación. Que esa es la parte que se ha introducido a nivel general en el cristianismo, el pecado original. Nuestros hermanos católicos lo resolvieron fácil. Dijeron que María, ¿cómo era concebida? Sin pecado. Entonces lo que ella nació ¿cómo? Sin pecado. Porque hay una ley de la herencia que dice que todo el que nace de hombre nace con pecado. O nace pecador en condenación. Y eso es una herejía. Y eso se ha introducido aquí. Se predica de aquí. No nacemos pecadores, hermanos. Cristo se hizo semejante en todo a sus hermanos, semejante en todo a nosotros. Nacemos con tendencias y para estudiarlo, eso lo estudiamos en aquella vez en el conflicto, lo estudiamos en Génesis 4, el pecado de Caín, cuando Dios le dice que él está pensando por qué te turbas, por qué tu semblante cambió, si bien hicieres no serías recompensado, pero si mal hicieres, el pecado está a la puerta, le dice. O sea, ¿dónde está el pecado? A la puerta, no estaba en él, el pecado estaba a la puerta. Pero ¿qué decidió Caín? El pecado, y allí se hizo pecador. ¿Cuál es la definición bíblica de pecado?
Transgresión de la ley. ¿Y qué es la transgresión de la ley? ¿Nacer? ¿Nacer transgrede la ley? Es una decisión, hermano. El pecado siempre es una decisión. ¿Y cómo lo explica? Se explica en Génesis 4 y lo explica después Santiago en el capítulo 1, versículos del 12 al 14. No digamos cuando somos tentados que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es atraído y seducido por esas concupiscencias que sí están en nosotros, la naturaleza pecaminosa, y cuando ellas dan a luz, el pecado se concibe, y cuando se concibe, la muerte. Y no se concibe en una acción, se concibe cuando lo consiento en mi mente, porque Cristo lo dijo y Cristo lo enseñó. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. El hecho que los fariseos creían que si no se acostaban con la mujer, no estaban pecando, ¿cierto? Mas yo os digo, el que ve una mujer, no está el pecado en verla, ojo, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahí es donde está el pecado. Entonces, Cristo, hermanos, está diciendo aquí, se hizo semejante, y la Biblia es enfática al decir esto: semejante no es igual. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Es lo mismo decir semejante a decir igual? No, ¿verdad? Semejante en todo es casi todo. Recordemos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no iguales a Dios, porque la mentira de Satanás es hacernos creer que llegamos a ser igual a Dios. Seréis como dioses, no solamente no moriréis, seréis como dioses conociendo el bien y el mal. ¿Por qué no dice que Cristo se hizo igual a nosotros? Porque sería una herejía decir que yo puedo ser igual a Cristo, porque me haría como, me haría Dios, porque Cristo es Dios, ¿cierto? Ok. Entonces por eso que la Biblia es enfática en decir, se hizo semejante en todo a los hijos de Abraham. No se hizo igual a los ángeles. Los ángeles tienen una naturaleza como perfecta, pero los hijos de Abraham tienen naturaleza perfecta. Ven allí cómo la Biblia hace la diferencia. Yo sé que es algo rudo, algo difícil de aceptar, pero es la verdad. Es la verdad, porque así lo dice la Biblia. Bueno, mi hermano, les robé 10 minutos, perdón, de la sociedad de jóvenes. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, cuando esa persona el pecado me conoció mi madre, ¿a qué se está refiriendo? Ok, fíjense, si vamos allí, tú tienes que ver el contexto completo del capítulo, ¿ok? Es el capítulo 51 del Salmo 51, se llama Salmo de Arrepentimiento de David. David está aceptando que él cometió el pecado contra Urías Eteo porque se acostó con Betsabé. Es un salmo de arrepentimiento. Si tú te vas, y también lo dice el Salmo 58.3, que pecaron desde la matriz, que ese es otro que también usan. Si vas al texto explícito, David ni siquiera está diciendo en pecado me concibió mi madre. ¿Quién está pecando? Es ella. O sea, si vamos al contexto que lo vamos a utilizar. Entonces, ahí David lo que está aceptando es la culpabilidad y el pecado que había él por el acto que cometió. O sea, él no está diciendo que él nació así, sino que él fue concebido por causa del pecado y por eso el pecado lo dominó y pecó con Betsabé. Eso es lo que quiere decir. Y porque fíjate que en el 58.3 dice, desde la matriz mienten. ¿Y qué niño miente en la matriz? O sea, en la concepción no hay pecado como tal. No hay, el pecado original no existe como tal. Lo que sí nacemos es con la herencia, porque vemos que Yasset no nace a imagen de Dios, porque la Biblia también hace una separación. A imagen de Adán, con naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que se hereda? Las tendencias. Que nosotros, en el caso de ellos, cuando Dios habla con Caín, vemos que eso no es sujeto ni siquiera a interpretación. Porque Dios está hablando con Caín, Caín llevó el sacrificio, ¿cierto? Y el sacrificio de Caín fue rechazado, ¿por qué? Porque a nosotros se nos ha enseñado de que es porque no obedeció. Pero ¿qué fue básicamente lo que llevó Caín? Sus obras. Porque para llevar esos frutos tuvo que
trabajarlo. Él se presentó ante el Señor con sus obras. Perdóname en base a mis obras. Eso fue lo que dijo Caín. Y obviamente, en base a las obras nadie será justificado. Por eso que su sacrificio fue rechazado. En cambio, Abel presentó ¿a quién? Al Cordero de Dios. ¿Que quién? ¿Que quita qué? El pecado del mundo. Sin sangre no hay remisión de pecado. Entonces Dios le dice allí claramente a Caín: ¿por qué ha decaído tu semblante? O sea, ¿qué estaba pasando en Caín? O sea, se le cambió el rostro. Esas tendencias que había heredado de Adán querían salir. Estaba la concupiscencia, tienes que hacer algo, véngate. Pero ya va, le dijo Dios, ya va, cálmate. Si bien hicieres, serías recompensado, cálmate. Pero si no, el pecado está a la puerta. Pero él decidió matar a Abel. Entonces, a partir de ahí, después en Juan leemos que Caín, porque era del maligno. ¿Cuándo se hizo Caín del maligno? Cuando tomó esa decisión. Porque de ahí no pudo volver. Gracias a Dios. ¿Entiendes? Gracias a Dios hasta el momento que lo rechazó. Cuando él aceptó la marca, se cerró la puerta de la gracia para Caín. ¿Ves? Ya él rechazó completamente a Dios y lo que vino fue maldad a más maldad, porque fundó la ciudad, y todo lo que pasó después. Entonces después Santiago lo explica un poquito más pausadamente de cuál es el proceso del pecado. Es importantísimo, hermano, entender esto y entender el contexto, porque si nos vamos al Salmo 51, en el versículo 10 está la clave para entender qué realmente quería decir David. Porque David dice en el versículo 10: crea en mí, Dios mío, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto delante de mí. ¿Por qué? Porque ya el pecado, ya él estaba contaminado por el pecado, y el único que podía resolver esa situación era ¿quién? Un corazón nuevo. Así como a nosotros nacemos y nosotros pecamos. Cuando te dije, Caín no tenía tantos pecados como tenemos nosotros. O sea, porque nosotros tenemos una tendencia heredada más todo lo que le metimos. Porque cada vez que pecamos estamos añadiendo a la tendencia otro pecado y más y más. Entonces nosotros somos la generación con 6.000 años de pecado encima. Entonces, más fuerte todavía. O sea, Cristo nació con tendencia, pero no tenía nada que ver con el pecado. ¿Por qué? Porque él no lo consintió. La tendencia lo impulsaba, pero él no consintió en lo más mínimo que eso ocupara su mente. Lutero lo decía: yo no puedo evitar que el pájaro vuele sobre mi cabeza. Esos pensamientos que nos llegan, porque a todos nos llegan, ¿cierto? Pensamientos pecaminosos, ¿sí o no? Pero sí puedo evitar que hagan ido. Entonces ahí vemos cuando Cristo dijo: el que ve una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Yo puedo ver a la mujer y me puede parecer bonita, pero si me espacio allí, ¿qué es lo que viene? El deseo ya. ¿Entiendes? Entonces, ese es el proceso. Debemos profundizar un poquito en esto. Yo sé que esto es algo profundo y de todas maneras, hermano, yo tengo un canal de YouTube que yo explico eso. O sea, yo hice una serie ahorita de que te explica para que haya más versículos, no le quiero robar más tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Dale, oremos. Vamos de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te alabamos y te glorificamos, oh Dios, y te pedimos perdón por nuestros pecados y nos colocamos en tus manos, Padre. Clamamos por tu Santo Espíritu para que sea Él quien guíe nuestras vidas por siempre. Te pedimos que tu Santo Espíritu continúe en este lugar, acá donde tú moras, Señor, para que todo sea hecho para la gloria tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues Dios nos bendiga, hermano. Sorry. Hemos venido a hablar de Dios, ¿verdad, profe? Familia de Dios de bendición. Bienvenidos todos a la casa del Señor en esta tarde.